resolviendo el problema 437 del libro de Szymanski de Física 1 y el tema es ley de Newton. Tenemos el enunciado que nos dice: dos adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas en la dirección X, como se ilustra en la figura P437. Los adultos se empujan con fuerzas horizontales F1 y F2, como se muestra en la figura. El primer literal dice: calcule la magnitud y dirección de la fuerza más pequeña que el niño debe ejercer. Se pueden despreciar los efectos de la fricción. Y B, si el niño ejerce la fuerza mínima obtenida con el inciso A, el carrito acelerará a 2 metros por segundo al cuadrado en la dirección X positiva. ¿Cuánto pesa el carrito? Lo primero que tenemos que hacer con estos problemas de ley de Newton, sabiendo que son casi siempre problemas donde se ven involucrados vectores, ¿verdad? Porque las fuerzas son siempre cantidades vectoriales. Lo primero que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer, es dibujar un eje de referencia para poder ubicarlo mejor. Así que aquí está nuestro eje X positivo y aquí nuestro eje Y positivo. Ya con esto tenemos una mejor visión de lo que está pasando con cada uno de los vectores. Y se nos dice cuál es, o calcular la magnitud y dirección de la fuerza más pequeña que el niño debe ejercer. Lo que desean estas personas es poder mover la caja hacia la derecha. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es ahorrar energía y tratar de empujar o aplicar toda la fuerza posible para que la caja se mueva hacia la derecha. Pero aquí podemos ver de que un vector va hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces esta no es la mejor manera de realizar la tarea. Y tenemos que primero ver cómo se está moviendo la caja por la aplicación de estas dos fuerzas. ¿Cómo puedes saber cómo hacer esto? Bueno, pues leyendo el enunciado se nos dice que primero ellos empujan la caja y después entra en juego el niño. ¿Cómo puede ayudar él? Entonces lo primero y lo mejor fuera calcular la fuerza resultante. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ahora que tenemos nuestro eje podemos descomponer nuestras fuerzas. Las fuerzas que aparecen aquí. Vemos que la fuerza F1 tiene esta componente horizontal y esta componente vertical. Sería F1X y F1Y. Igualmente la F2 tiene esta componente horizontal, F2X, y una componente que va hacia abajo, F2Y. Ok, estamos simplificando cada vez más el problema. La fuerza resultante no sabemos hacia dónde va. Seguramente irá hacia la derecha porque podemos ver de que hay dos vectores en el eje X. Así que la fuerza está siendo aplicada en la buena dirección. Pero para tener eso en términos numéricos, vamos a hacer la sumatoria. Para hacer sumatoria de vectores podemos hacerlo de manera gráfica o también lo podemos hacer de manera analítica. En este caso vamos a hacer por componentes. La sumatoria de los componentes de las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a este componente que vimos aquí primero, que sería F1X más F2X. Son las únicas dos componentes que se encuentran en ese eje. Y esto van a ser a su vez igual a la fuerza resultante en el eje X. Ya tenemos los ángulos y tenemos las magnitudes, así que está bastante sencillo. F1X más F2X es igual a 100 coseno de 60 más 140 coseno de 30. Ambos son positivos, ya que ambos se dirigen hacia la derecha, en el sentido positivo de nuestro eje. Esto usando la calculadora tenemos que es 171.24 newtons hacia la derecha. Ya tenemos la componente en el eje X. En el eje Y hacemos lo mismo. La sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a, vemos que hay una positiva que es F1Y y vemos que hay una negativa menos F2Y, y esto va a ser igual a la fuerza resultante en el eje Y. Sustituyendo los valores que tenemos ya, que se nos dan, tendremos 100 seno, en este caso de 60, menos 140 seno de 30.
y esto va a ser igual a 16.6 newtons hacia arriba. ¿Cómo sé que es hacia arriba? Pues simplemente porque el resultado me dio positivo, por lo tanto sé que va en la dirección positiva del eje. Ok, ya que tenemos esto, podemos trazar o podemos tener una idea de la fuerza resultante que están aplicando las dos personas. Y si vemos, es 171.24 hacia la derecha, o sea, es bastante grande en el eje X, y en el eje Y es bastante pequeña. Por lo tanto, como aproximadamente podemos decir que la componente FRX se encuentra aquí, y es seguro decir de que la componente FRY se encuentra por acá. Tenemos entonces que la fuerza resultante va a ser más o menos así. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos saber cuál es la fuerza mínima que puede aplicar el niño para que esta caja siga desplazándose a la derecha y no se mueva en otra dirección. En otras palabras, queremos cancelar la fuerza resultante en Y. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Eso quiere decir de que el niño tiene que aplicar una fuerza, la fuerza mínima que él puede aplicar, tiene que cancelar esta fuerza RY. Así la caja puede viajar exclusivamente en el eje X. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos decir, eso es hablándolo, pero de manera numérica, podemos decir de que la sumatoria de fuerzas en Y', para diferenciarlo de la sumatoria anterior que hicimos, tiene que ser la fuerza resultante en Y más la fuerza que el niño va a aplicar. Aquí también me ayudo del gráfico para ver de que el niño está frente a la caja, es decir, que cualquier fuerza que le aplique va a ser en el eje Y no tendrá ninguna consecuencia en el eje X. Y esto tiene que ser igual a 0. En otras palabras, esto es decir, cancelar la fuerza. Cuando no hay ninguna resultante, estamos cancelando esa fuerza. Es decir, que tendremos 16.6 más la fuerza que tiene que ejercer el niño, igual a 0. O en otras palabras, la fuerza del niño despejando va a ser igual a menos 16.6 newtons. Y para que quede bien claro, es lo mismo que 16.6 newtons, que significa ese signo negativo, que la fuerza será hacia abajo. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza mínima que puede aplicar el niño. Si esa fuerza que aplica el niño es más grande que 16.6, entonces la fuerza con la que las dos personas y el niño están aplicando en la caja va a ser un poco hacia abajo y la caja ya no va a viajar de manera recta hacia la derecha. Gráficamente, entonces, la fuerza del niño tendría que ser hacia acá. Esta sería fuerza del niño. Como sabemos que tiene que ser completamente opuesta a la fuerza en Y, es seguro de decir que su magnitud es 16.6 hacia abajo, o en otras palabras, a 90 grados del eje X positivo. El literal B nos dice cuál es el peso de la caja. Aquí hay que acordarnos que el peso es diferente a la masa. El peso es la masa por la gravedad, aplicando el resultado que encontramos en el literal B. Entonces sabemos que según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, que podremos relacionar estos dos valores para poder encontrar el peso después. Como dijimos, de que el niño está aplicando una fuerza igual pero opuesta a la fuerza resultante en Y, la fuerza con la que se está moviendo la caja simplemente va a ser la fuerza que esté presente en el eje X. Encontramos que la fuerza resultante en el eje X en el literal anterior era de 171.24 newtons. Por lo tanto, es la que podemos utilizar aquí. La fuerza de 171.24 newtons tiene que ser igual a la masa de la caja por la aceleración.
y el enunciado nos dice que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Si despejamos la masa, tendremos que 171.24 newtons dividido entre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades son equivalentes a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado entre metro sobre segundo al cuadrado. Como es una división, se eliminan estas unidades y tendremos que es igual a 85.62 kilogramos. Aquí no hemos terminado todavía porque nos están pidiendo el peso. Entonces simplemente multiplicamos 85.62 por 9.81, que es el valor de la gravedad, y obtendremos el peso, que es de 839.9 newtons. Ok, eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente problema.